Así que, según mi análisis de cómo está progresando la guerra, creo que Irán tiene muchas más ventajas sobre Estados Unidos. La realidad es que ahora mismo es una guerra de desgaste entre Estados Unidos e Irán. Y los iraníes llevan 20 años preparándose para este conflicto. En su escatología, en su religión, esta es una guerra contra el gran Satán. Han tenido muchas prácticas. El pasado mes de junio hubo una guerra de 12 días en la que los iraníes pudieron examinar y analizar las capacidades de ataque tanto de los israelíes como de los estadounidenses. Y han tenido mucho tiempo, 8 meses, para prepararse completamente para este nuevo ataque. A través de sus representantes, los hutíes, Hezbollah, Hamas y las milicias chiitas han podido realmente comprenden la mentalidad estadounidense y ahora tienen una estrategia bastante buena de cómo debilitar y, en última instancia, destruir el imperio estadounidense. Entonces, lo que están haciendo los iraníes es librar una guerra contra toda la economía global. Y por eso están atacando a los países del CCG. Y no solo están atacando las bases estadounidenses de los países del CCG, sino que también están atacando la infraestructura energética crítica. De estas bases bloquearon el paso tropical de los alces y eventualmente irán tras las plantas de desalinización de agua, que son el sustento vital de estas naciones, porque no tienen suministro de agua dulce. De hecho, la planta de desalinización de agua proporciona el 60% del suministro de agua del CCG. Así que si un dron, y sabes, estos drones cuestan $50,000, si destruyeran una planta de desalinización, y sumamos Arabia Saudita, y es una ciudad de 10 millones de personas, ¿verdad? Se quedarían sin agua en 2 semanas. En 2 semanas. Y ahora mismo, los iraníes han cerrado de facto el estrecho de Hormuz, y el CCG obtiene el 90% de su comida del estrecho de Hormuz. Así que sé que mucha gente está hablando sobre las interrupciones en la economía global, pero en este momento los iraníes en realidad están amenazando la propia existencia de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Qatar. Y la razón por la que esto es importante es que los estados del Golfo son realmente la pieza clave de la economía estadounidense. Lo que hacen es vender petrodólares y luego reciclan esos petrodólares de vuelta a la economía estadounidense a través de inversiones en el mercado de valores. Y en este momento sabemos que toda la economía estadounidense está sostenida por inversiones en inteligencia artificial en centros de datos. Gran parte de eso proviene de los estados del Golfo. Así que sí, y los estados del Golfo ya no pueden vender petróleo y ya no pueden financiar la inteligencia artificial, esta burbuja de IA en Estados Unidos, entonces esta burbuja de IA estallará. Y con ella también estallará toda la economía estadounidense, que en realidad es un esquema Ponzi financiero. Así que esa es una situación grave a la que los estadounidenses se enfrentan ahora mismo. Bien, así que mi primer punto es que el ejército de Estados Unidos no está diseñado para luchar una guerra del siglo XXI. Recuerden que el complejo militar industrial surgió después de la Segunda Guerra Mundial y fue diseñado para combatir la Guerra Fría. Y la Guerra Fría en realidad se trataba de mostrar músculo, de quién podía enviar personas al espacio, quién lograba primero poner a alguien en la Luna, quién tenía los sistemas de misiles más complejos. Y así la estrategia militar estadounidense gira en torno a tecnología muy sofisticada que cuesta mucho dinero construir. Y eso es básicamente lo que es el sistema de defensa aérea estadounidense. Y por eso estamos viendo esta asimetría, como señalas, en esta guerra donde tienes misiles de $1 millón tratando de derribar drones de $50,000. Y eso no es sostenible a largo plazo. Así que lo que estamos viendo realmente es el rompimiento del aura de invencibilidad e inviabilidad que sostuvo la hegemonía estadounidense durante los últimos 20 años, especialmente después del colapso de la Unión Soviética. Y esto es realmente una reorganización no solo de la economía global, porque esto señala el colapso del petrodólar y con ello todo el sistema de moneda de reserva basado en el dólar estadounidense, sino también el sistema de moneda de reserva basado en el dólar estadounidense, sino también la hegemonía global de Estados Unidos, avanzando hacia un mundo multipolar. Profesor,
Correcto. Así que todos dicen que lo peor, la calamidad que podría ocurrir en Estados Unidos, es si llegara a enviar tropas terrestres a Irán. Al mismo tiempo, Estados Unidos está comprometido con el cambio de régimen en Irán. Nunca hemos tenido un precedente en la historia donde se haya logrado un cambio de régimen solo desde el aire. Se necesitan tropas terrestres. Y así, lamentablemente, lo que va a suceder en los próximos meses es que aumentará la presión sobre Estados Unidos para enviar tropas terrestres, especialmente desde los países del CSG y desde Israel, que están siendo atacados en este momento por los iraníes. Así que recuerden que si los países del CSG, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Irán, se van, entonces el petrodólar se va con ellos. Así que los estadounidenses necesitan proteger a estos países. Y estos países van a exigir que los estadounidenses sobornen a los iraníes para que cesen. Y esto es como una indemnización de $520. ¿De acuerdo? O enviar tropas terrestres a eliminar la amenaza iraní de una vez por todas. Y sé que no existe voluntad política entre el pueblo estadounidense para que se utilicen tropas terrestres contra Irán. Pero recuerde que el 78% del pueblo estadounidense estaba en contra de los ataques iniciales contra Irán en primer lugar. Siempre he sostenido que tanto Arabia Saudita como Israel están fuertemente comprometidos con el cambio de régimen en Irán. De hecho, Arabia Saudita ve a Irán como una crisis mucho más existencial que Israel. Recuerden que Israel todavía tiene armas nucleares y es una economía muy diversificada y sofisticada, mientras que Arabia Saudita depende completamente del petróleo. Y siempre ha tenido problemas con Irán, porque Irán es una teocracia opuesta a la monarquía saudí. Irán financia y equipa a los hutíes, que han sido antagonistas de Arabia Saudita durante mucho tiempo. Y ahora mismo la economía saudí está sufriendo. Se ha estado intentando orientar la economía hacia una más orientada al turismo. Por eso trajeron a Renato. Por eso están cambiando hacia los eSports. Por eso están construyendo algo llamado Align Neom. Y todas estas cosas no están funcionando. Así que necesitan poder controlar los recursos petroleros de todo Oriente Medio si quieren sobrevivir y prosperar como nación. Así que sí creo que el reportaje es creíble, aunque haga quedar mal a Arabia Saudita. Pero recuerden, Arabia Saudita dice que quiere la paz, pero están ayudando a los israelíes y a los estadounidenses a atacar a Irán ahora mismo porque están permitiendo que los israelíes y los estadounidenses utilicen el espacio aéreo saudí. Bien, bueno, así que esta es la pregunta clave. ¿Por qué hacen esto? Creo que hay 3 posibilidades. Bueno, y creo que las 3 posibilidades son válidas. La primera es la idea de la arrogancia. Si miramos la historia, así es como se comportan los imperios. Así que el secuestro de Mindoro fue rápido, exitoso y fue una descarga de adrenalina para Trump. Y eso lo hizo sentirse demasiado confiado en la capacidad del ejército estadounidense. Así que la arrogancia es un factor. Vemos esto a lo largo de la historia. ¿Por qué Hitler invadió a Stalin? Porque conquistó Europa muy fácilmente y pensó que era invencible. Y eso llevó a la destrucción del ejército alemán en la Unión Soviética. Así que la arrogancia es un factor. Luego hay que considerar el cálculo político interno, donde aunque Estados Unidos no se beneficia de esta guerra contra Irán, Trump personalmente sí se beneficia. ¿Por qué? Porque los saudíes e israelíes lo están sobornando para que ataque a Irán. Recuerden que los saudíes invirtieron $2.000 millones en el fondo de capital privado de Jared Kushner, quien es el yerno de Donald Trump, y los israelíes, a través del alcalde Adelson. Han estado financiando la carrera política de Trump, ¿verdad? Así que Miriam Adelson hace unos meses dijo que pondría entre 20 y 50 millones de dólares si Trump se postulara para un tercer mandato. Entonces Trump está recibiendo mucho apoyo financiero y político de los saudíes e israelíes. Además, recuerden que si esta guerra se complica y Trump se ve obligado a usar tropas terrestres, probablemente obtendrá la aprobación del Congreso, y esto le dará poderes de guerra de emergencia, lo que le permitirá influir en las elecciones de medio término. Así que Trump está pensando en un tercer mandato, y creo que en condiciones normales probablemente no lo consiga. Pero si hay una guerra en curso y puedes retrasar las elecciones y tienes poderes de guerra de emergencia y la gente se une en torno a la bandera, entonces probablemente sí consiga un tercer mandato.
Y el último factor que es muy importante es un factor escatológico, donde si miras los archivos de Epson, está claro que somos gobernados por sociedades secretas. Está claro que el mundo está gobernado por estos individuos que tienen mucho poder. No sabemos quiénes son, pero controlan el ejército. Ellos controlan el aparato de seguridad nacional. Y estas personas, hay diferentes nombres para estas personas. Puedes llamarlos Illuminati, y los Illuminati están compuestos por tres grandes grupos. Tienes a los jesuitas, que controlan el Vaticano. Tienes a los separatistas, que controlan el moderno Estado de Israel hoy en día. Tienes a los masones, que controlan el aparato de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y ellos creen que Israel, esta guerra en Medio Oriente, es clave para el fin de los tiempos y para crear el paraíso en la tierra. Así que es casi como si estuvieran siguiendo un guión, aunque no tenga ningún sentido lógico. Así que diría que estas tres son las mejores razones por las que esto está sucediendo.